George Alexander Kelly nació el 28 de abril de 1905 en una granja cerca de Peart, Kansas. Fue hijo único, su madre fue una maestra de escuela y su padre fue un pastor presbiteriano. Kelly fue un hombre de intereses múltiples y diversos. Estudió física y matemáticas, pero también formó parte del grupo de discusión de la universidad y como tal desarrolló un profundo interés por los problemas sociales. Este interés lo llevó a la Universidad de Kansas, en donde realizó una maestría en sociología educativa y algunas asignaturas relacionadas. Decidió hacerse psicoterapeuta y se dedicó a asesorar a estudiantes universitarios y de secundaria en Hayes. Fiel a la psicología de sus constructos personales, Kelly señaló que la decisión no fue dictada por sus circunstancias, sino más bien por su interpretación de los hechos, es decir, su propia construcción de la realidad fue lo que cambió el curso de su vida. Todo lo que nos rodea nos llama, si decidimos tenerlo en cuenta. Además, nunca estuve totalmente convencido de que hacerme psicólogo era una idea tan buena. Lo único claro de mi decisión profesional a la psicología es que fui yo mismo quien decidió entregarse a esta. Él y sus estudiantes viajaron por todo el estado, ofreciendo apoyo psicológico en aquellos tiempos difíciles. En este periodo, formuló su propio enfoque de la terapia, abandonando las técnicas freudianas que había usado anteriormente. La conducta humana. ¿Está basada en la realidad o en la percepción de la realidad que tienen las personas? Según George, la conducta humana se basa en ambas. Por lo tanto, los constructos personales, es decir, los modos de interpretar y explicar los hechos que tienen las personas, son la clave para presidir la conducta. La teoría de los constructos personales no intenta explicar la naturaleza, antes bien es una teoría sobre la construcción de los hechos que hacen las personas, es decir, su investigación personal del mundo. Es una psicología de la búsqueda humana. No dice lo que se encontrará, sino lo que propone, más bien la manera de abordar su búsqueda. Un constructo personal es la manera que tiene un individuo de percibir los parecidos y las diferencias entre las distintas cosas o personas. Para desarrollar su teoría de los constructos personales, Kelly presentó 11 corolarios, cada uno de los cuales se puede deducir de su postulado fundamental. En total, su obra cuenta con 1214 páginas, en donde integra áreas como la percepción, la memoria, el aprendizaje, pensamiento, lenguaje, motivación, emoción y personalidad. Propuso una metodología de evaluación y enfoque terapéutico innovador. El corolario de construcción establece que la persona anticipa los hechos mediante la construcción de réplicas de estos. Este corolario señala una vez más que las personas miran hacia el futuro. Su conducta se forja mediante la anticipación de hechos futuros. El segundo corolario de Kelly también es obvio. Las personas se diferencian entre sí por sus formas particulares de construir los hechos. Kelly se refirió a este en hincapié en las diferencias entre las personas como el corolario de la individualidad. Dado que las personas han tenido experiencias distintas, construyen el mismo hecho de maneras diferentes. Por tanto, no hay dos personas que formulen una experiencia exactamente de la misma manera. El tercer corolario de Kelly, el corolario de la organización, destaca las relaciones entre los constructos y establece que las personas desarrollan de manera característica y según su conveniencia para anticipar los hechos. Un sistema de constructos que incluye las relaciones ordinales entre ellos. El corolario de la dicotomía establece que el sistema de los constructos de una persona está compuesto por un número finito de constructos dicotómicos. Este es el corolario de elección de Kelly, que dice así. En un constructo dicotómico, la persona elige aquella alternativa mediante la cual prevé una mayor probabilidad de ampliación y definición de un constructo futuro. Corolario de amplitud de Kelly. Supone que los constructos personales son finitos y no son relevantes para todos los hechos. El corolario de experiencia establece lo siguiente.
El sistema de constructos de una persona varía a medida que ésta va construyendo sucesivamente réplicas de hechos. El corolario de modulación de Kelly. La variación en el sistema de los constructos de una persona está limitada por la permeabilidad de los constructos dentro de cuyo rango de conveniencia estén situadas las variantes. Corolario de fragmentación. Admite la incompatibilidad de elementos específicos. Una persona puede utilizar sucesivamente una variedad de subsistemas de constructos de los que se deduce que son incompatibles entre sí. Corolario de comunicación. Supone que existen semejanzas entre las personas. Este corolario, algo modificado, afirma: en la medida en que una persona utilice un constructo de experiencia similar al que utiliza otra persona, los procesos de la primera serán psicológicamente similares a los de la segunda. Como la mayoría de los teóricos de la personalidad, Kelly desarrolló sus formulaciones teóricas a partir de sus experiencias como psicoterapeuta. Según Kelly, las personas psicológicamente sanas validan sus constructos personales contrastándolos con su experiencia en el mundo real. Son como científicos competentes que verifican hipótesis razonables, aceptan los resultados sin negarlos o sin distorsionarlos, y por voluntad propia modifican sus teorías para adaptarlas a los datos de los que disponen. Las personas desequilibradas, en cambio, se aferran de manera obstinada a los constructos personales desfasados y tienen miedo de validar cualquier constructo nuevo que pueda alterar su concepto actual del mundo. Estas personas serían como científicos incompetentes, que verifican hipótesis poco razonables, rechazan o distorsionan los resultados reales y se niegan a corregir o abandonar teorías obsoletas. Las personas sienten una amenaza cuando perciben que la estabilidad de sus constructos básicos pueden verse afectada. Según la definición de Kelly, la amenaza conlleva a un cambio profundo en las estructuras básicas de la persona. El miedo, en cambio, es más específico y secundario. Los trastornos psicológicos aparecen cuando la amenaza o el miedo impiden a una persona sentirse segura de manera permanente. Las personas tienden a sentir ansiedad cuando viven una experiencia nueva. El corolario de sociabilidad de Kelly supone que las personas construyen un rol central que les proporciona un sentido de identidad dentro del entorno social. Sin embargo, si este rol central se debilita y desaparece, la persona tendrá sentimientos de culpa. Kelly definió la culpa como la sensación de haber perdido nuestra estructura del rol central. Es decir, las personas se sienten culpables cuando se comportan de un modo incoherente con su concepto de sí misma. Otro procedimiento empleado por Kelly, tanto en el marco de la terapia como fuera de este, fue el test del repertorio de constructos de roles. El objetivo de este test es descubrir los modos en que las personas construyen a las personas que son significativas en su vida. Bueno, pues esto es todo de mi parte acerca de George Kelly. Espero que este video haya sido de su agrado.